Estoy presentando pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve mi diapositiva? ¿Sí? No escuché bien. Sí, se ve, profesor. Ah, ok, listo, gracias. Bien, entonces, comencemos. En la clase anterior vimos a Montesquieu, a Rousseau, hoy nos toca ver a Voltaire, ¿no? Voltaire es el filósofo ilustrado por antonomasia, ¿no? Piensas en la Ilustración, se piensa en Voltaire. Su verdadero nombre fue François-Marie Arouet. Su apodo fue Voltaire, ¿no? Su seudónimo, no se sabe exactamente qué significa Voltaire, ¿no? Él mismo se inventó ese apodo. Filósofo, novelista, historiador y abogado francés. Es considerado el filósofo ilustrado que representa el espíritu de la Ilustración. Entre sus obras más importantes tenemos el Tratado sobre la Tolerancia y Cartas Filosóficas, ¿no? El Tratado sobre la Tolerancia, tenemos aquí una versión de ella, ¿no? Es una obra importante y vamos a hablar un poco dentro de un momento. Una obra pequeña, ¿no? De 120 y tantas páginas, no tiene más, ¿no? A ver. Voltaire es conocido por su defensa al deísmo. El deísmo es la posición según la cual Dios es una cuestión de la razón, no de la fe. Dios es algo tan importante que no se la puedes dejar a la fe o a la creencia, porque la fe no busca la verdad, decía Voltaire. La fe ya tiene su verdad y la va a defender, ¿no? En la medida de lo posible, a costa de lo que sea. En cambio, la razón sí busca la verdad. La fe no demuestra, la fe solo muestra. Es la razón la que demuestra, y en este caso, la que demuestra la existencia de Dios. Uno de los argumentos por los cuales Dios existe y tiene que existir es el mundo entendido como una gran máquina cuyas todas piezas, ¿no?, están ahí, ¿no?, dotando al mundo de su diversidad, ¿no? A esta posición, según la cual el mundo es como un gran reloj, como una gran máquina, se le conoce como mecanicismo. El mecanicismo es una posición muy común en el siglo XVIII, incluso en el siglo XVII. Recuerden que Descartes era también un filósofo mecanicista, ¿no? Y si el mundo es como un gran reloj, entonces tiene que haber tenido su relojero. Y este relojero le dio cuerda al mundo para que el mundo empiece a andar. Este relojero es Dios. La existencia mecánica del mundo, la mecánica misma del mundo traducida en las leyes científicas que se están descubriendo, demuestran que Dios es ese relojero. Por eso para Voltaire, ¿no?, en Dios, Dios no es algo de lo cual se deba creer, sino Dios es algo del cual se tiene seguridad de su existencia. Voltaire te diría, pues yo no creo en Dios, ¿no? Voltaire te diría, yo estoy seguro de que existe, ¿no? Dios, pues, no es una cuestión de creencia, sino de razón, ¿no? Como ven, entonces, la posición volteriana es clara en relación a la existencia de Dios. ¿Por qué Voltaire no concibe a algo tan importante como Dios que sea atendido a partir de la fe? Porque la fe crea superstición, fanatismo e intolerancia frente a otras verdades. Entonces, algo
¿no?, que crea todo esto y terminan siendo vicios, no puede ser el principio para hablar sobre Dios, ¿no? Y una de las religiones, a decir de Voltaire, intolerantes es el cristianismo. El cristianismo pues ha demostrado efectivamente, ¿no?, en tanto ha tenido un poder, ¿no?, una intolerancia frente a otras religiones, ¿no? Y esto ha generado pues conflicto, guerras, injusticias. Por eso Voltaire defiende como virtud social máxima a la tolerancia, y esta defensa la manifiesta, ¿no?, en muchas obras, ¿no?, pero sobre todo en esta, en el Tratado sobre la Tolerancia. ¿De qué trata esta obra? Muy brevemente. En el siglo XVIII, en Francia, acaeció lo que se ha venido conociendo como el caso Calas, ¿no? El caso Calas fue un caso que removió, ¿no?, la sociedad francesa y europea, de cierto modo. Un señor llamado Jean Calas fue acusado de haber matado a su hijo, ¿no? Este señor era de fe protestante, ¿no? Entonces, bueno, las investigaciones comenzaron, ¿no? Y bueno, la justicia, cuya estaba muy influenciada por la Iglesia Católica, lo condenó finalmente, ¿no? Lo condenó, no recuerdo si a la hoguera o a la horca, no recuerdo, pero bueno. La cosa es que murió Jean Calas. Su familia fue pues dividida, ¿no? Su hijo fue desterrado, ¿no? Su esposa fue encarcelada. La familia fue desmembrada, pues, por decirlo así, desmembrada socialmente, ¿no? Y Jean Calas muerto. Voltaire toma el caso, lo estudia, lo analiza y llega a la conclusión de que en realidad la condena a Jean Calas no pasó tanto por si mató a su hijo o no, sino hizo un giro, viró hacia su tendencia protestante, porque Jean Calas era protestante. Entonces se dio cuenta Voltaire que en el fondo la condena a Jean Calas fue por una intolerancia religiosa, ¿no? Y eso lo demuestra Voltaire en esta célebre obra. Y también, obviamente, nos dice de los peligros de esta actitud de no tolerar las creencias de los otros, ¿no? Y que cómo ha generado esa enorme injusticia, ¿no? Se demostró finalmente que Jean Calas no había matado a su hijo, pero bueno, ya Jean Calas había muerto, ¿no? Entonces, Voltaire pues hace una furibunda defensa a favor de la tolerancia, considerándola como la virtud que permite la armonía entre los diversos credos, ¿no? Como ustedes deben saber, la Iglesia pues ha tenido una actitud, ¿no?, de persecución, ¿no?, de condena, de sesgo, ¿no?, contra aquellos que no han pensado como ella. Y mientras la Iglesia ha tenido el poder de poder reprimir otros credos, lo ha hecho sin ningún problema, ¿no? Actualmente la Iglesia no tiene ese poder, ¿no? Pero créanme que si lo tuviera, ¿no?, una alta posibilidad, y eso sí lo creo yo, de que perseguiría a sus opositores, ¿no? Voltaire pues está en una época todavía en que la Iglesia todavía tiene un poder, ¿no? Un poder político. Si ustedes se dan cuenta, todavía la Iglesia, sobre todo la católica, tiene un cierto poder, incluso en un país republicano como el Perú, ¿no?
¿Por qué en los colegios nacionales se enseña el curso de religión, ¿no? De tendencia católica, ojo, ¿no? Y si algún gobierno político propone quitar el curso de religión, la iglesia salta y tiene un cierto poder porque tiene una cierta influencia. Yo estoy de acuerdo en que se enseñe el curso de religión, personalmente, yo estoy de acuerdo en que se enseñe el curso de religión, pero como historia de la religión, no como un credo, ¿no? Muchos chicos, claro, que también está el hecho de que el chico que no quiere llevar el curso de religión puede abstenerse, ¿no? Llevarlo, simplemente no llevarlo, ¿no? Pero el hecho es que está ahí como el curso, ¿no? Formando parte de la currícula, ¿no? Y ocupando las horas de otro curso que bien podría ser muy útil. No sé si en todos los colegios, pero hasta donde sabía, todavía había el curso de religión. Yo, por el contrario, estoy de acuerdo en que se dicte el curso de historia de la religión, eso me parece importante, ¿no? Y saber que en la historia de la humanidad han existido muchas religiones, que si bien el cristianismo pues, es una religión preponderante, ¿no? Hegemónica, influyente, pues, antes del cristianismo hubieron otras. Y actualmente hay otras en otras partes del mundo. Historia de la religión, eso es cultura general, ¿no? Muchos chicos, ¿no? Salen del colegio, ¿no? Sin saber apenas quién fue Buda o quién fue Confucio y sin saber quién fue Lao Tse, quién fue Zoroastro, ¿no? Entonces, eh, sí, en nuestra época, siglo XXI, todavía la iglesia pues tiene un cierto poder, y imagínense en el siglo XVIII, ¿no? Imagínense más atrás todavía, ¿no? Voltaire pues está en contra de todo, de este dogmatismo, de estas creencias infundadas, de estas supersticiones, ¿no? Además, Voltaire hace una crítica a la comprensión de la historia a partir de la Biblia y hace una defensa de la comprensión de la historia a partir de la razón. Todavía en la época de Voltaire, la comprensión literal de la Biblia era lo que se enseñaba en los colegios y la historia de la humanidad básicamente era la historia que aparecía en la Biblia, ¿no? Siglo XVIII. Todavía la geología, la paleontología, no eran ciencias desarrolladas en la época de Voltaire. Entonces la historia era la historia que mostraba la Biblia. Y una interpretación literal era pues enseñar que si la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y en el 7º descansó, pues así fue, lo hizo en 6 días, ¿no? Y así con todos los demás relatos bíblicos, ¿no? Que si Matusalén vivió casi 1000 años, pues así pues, vivió casi 1000 años, así fue, ¿no? Como comprenderás, un intelectual como Voltaire, pues esto le sonaba a una mofa, ¿no? Y él eh, este, defendía más bien que la comprensión de la historia debe ser en base a los hechos y crónicas analizados por medio de la razón. Finalmente comprenderás pues que la historia que te enseñan en el colegio es la historia que se comprende por medio de la razón y a partir de las crónicas y hechos. Además, Voltaire defendió una filosofía de la historia en relación a que ésta avanza conforme avanza las ciencias y las artes. Cuanto más cultura, mejor. Cuanto se desarrolle la cultura, cuanto se desarrolle la historia de las sociedades, ¿no? La historia avanza, progresa y con ella las sociedades en función del desarrollo de la cultura. Por ejemplo, ¿no? En el pasado la esclavitud era una cosa común, natural prácticamente. O sea, me refiero que era asumida como si fuera una cosa natural, ¿no? Que haya esclavos, que haya mercado de esclavos, que la gente vaya a comprar un esclavo como cuando va a comprar pues una prenda de vestir, ¿no?
Y así como tú cuando vas a comprar una prenda de vestir, miras el vestido, si es buena calidad, ¿no? Igualito la gente hacía en el mercado de esclavos, ¿no? Medía si el esclavo tenía buenos dientes, buena salud, si era fuerte, si era joven, qué sé yo. En virtud de ello costaba más o menos, ¿no? Hoy esto sería una aberración, hoy siglo XXI, ¿no? Pero en esa época todavía era bastante común ese tipo de cosas, ¿no? Miren, era tan común, les cuento algo que también me enteré cuando, hace mucho tiempo había leído la biografía de San Martín de Porres, el santo peruano, San Martín de Porres, lo tengo por ahí. Y me enteré, algo que no sabía, me enteré que San Martín de Porres tenía un esclavo que lo había comprado, ¿no? Esto usualmente la gente no sabe, ¿no? Yo tampoco lo sabía en realidad. San Martín de Porres tenía su esclavo, ¿no? Ahora, no vayas a pensar porque San Martín de Porres pues, lo azotaba a su esclavo, no, no, lo trataba muy bien y con cariño, ¿no? Pero era su esclavo, ¿no? O sea, él fue a comprar un esclavo. Era una cosa tan natural, ¿no? No se veía mal eso, ¿no? Y bueno, eso se sabe, bueno, era comprensible, ¿no? San Martín de Porres, pues eso se sabe que se dedicaba a curar, ¿no? A gente mendiga, ¿no? Se iba a los suburbios de la ciudad de Lima, ¿no? A curar a las personas, ¿no? A ayudar a las personas, ¿no? Entonces necesitaba que alguien lo ayude, ¿no? Entonces compró su esclavito, ¿no? Y lo ayudaba, ¿no? Pero oficialmente era su esclavo, ¿no? Si yo viniese hoy y te dijese, tengo un esclavo, pero lo trato bien, ¿no? Tiene buena comida, lo visto bien, pero es mi esclavo, tú me verías mal seguramente, ¿no? Pues el concepto de esclavitud ya es un concepto condenado hoy y me parece muy bien. Pero en la época no, ¿no? Anteriormente no, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Voltaire, ¿qué diría? Ya ves, la sociedad está avanzando, ¿no? Ahora están considerando que la esclavitud no es pues algo natural, ¿no? La sociedad ha avanzado, porque la ciencia nos ha demostrado que todos los hombres son iguales por naturaleza, ¿no? Tú eres testigo de un cambio importante dentro de la legalidad en torno a los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Cuando tú naciste, creo no equivocarme, cuando tú naciste, ¿no? Los animales en el Perú no tenían derechos. Ahora sí hay ciertos derechos. Hay ciertas leyes que protegen a los animales, creo que lo sabes, ¿no? No puedes maltratar a un perro o un gato indiscriminadamente y violentamente y con crueldad porque te vas a la cárcel. 3, 5 años, no recuerdo. Te vas a la cárcel por maltratar violentamente a un animal doméstico. Eso pues cuando tú naciste no existía, creo no equivocarme, cuando tú naciste no existía, entonces tú te das cuenta ese cambio, ¿no? Y antes era peor, pues, ¿no? Voltaire, ¿qué diría? La ciencia nos ha demostrado pues que los animales también tienen sensaciones, donde se pensaba que eran como unas máquinas, ¿no? Que no tenían sensaciones, que eran máquinas. Entonces, también sufren, tienen dolor, se asustan, ¿no? Algo que parece tan obvio hoy, pero eso se pensaba que no, que eran como unas máquinas, bueno. Así como cuando yo golpeo algo, suena igualito. Si le piso la cola al gato, el gato suena, ¿no? Llora, maulla, ¿no? ¿No? Eso pensaba Spinoza, por ejemplo, el filósofo Spinoza. Descartes, ¿no? Descartes decía, este, cuentan que pisó la cola de un gato alguna vez, o vio que alguien pisó la cola a un gato, bueno, no recuerdo. Y Descartes dijo, qué maravillosa es la naturaleza. Hasta parece que tuviera alma hacia los gatos, ¿no? Hasta parece que tuviera alma, ¿no? Es que Descartes pensaba pues, que los animales eran como máquinas, nada más, ¿no? Que el único que tenía alma era el hombre, la res cogitans, ¿no? El hombre.
Voltaire, ¿qué diría? Miren cómo ha avanzado las sociedades, ¿no? En función de las ciencias. Por eso Voltaire defiende a la cultura, porque nos libera. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Algo que no se haya entendido, comprendido? Nada, todo claro. Todo claro. Listo, entonces continuamos. Nos toca ahora abordar a Kant. Kant es filósofo ilustrado, pero no vamos a ver su pensamiento ilustrado, sino vamos a ver su pensamiento nociológico, que es una síntesis del racionalismo y del criticismo, posturas que ya habíamos abordado en la clase anterior, la semana anterior. Es considerado uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, ¿no? Es precursor del idealismo alemán, precursor, aunque no es un idealista alemán propiamente dicho. Su filosofía se le conoce como un idealismo trascendental. Entre sus obras más importantes tenemos la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, ¿no? Tengo aquí, se lo estoy mostrando, ¿no? La obra de Kant, Crítica de la razón pura. Son 2 tomos, yo tengo la versión de 2 tomos, ¿no? Una obra de aproximadamente de 500 páginas, ¿no? Una obra cumbre del pensamiento, una obra densa, eso sí, ¿no? Pero cumbre en el pensamiento, ¿no? La filosofía, la nociología, la comprensión del conocimiento ya no será la misma después de esta obra, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Kant en esta obra Crítica de la razón pura. Aquí se manifiesta lo que se conoce como criticismo, ¿no? El criticismo aborda el problema sobre el conocimiento que ya habían abordado el racionalismo y el empirismo y que habíamos visto. El racionalismo sostiene que la razón es el principio del conocimiento y el empirismo, que es la experiencia. ¿Qué nos dice Kant? Nos dice con su criticismo que ambas, razón y experiencia, son el origen del conocimiento. Esta postura marca lo que Kant acuñó como giro copernicano, ¿no? Hay a veces una confusión respecto de este concepto de giro copernicano. A ver, lo explico. Kant sostiene, en esta obra, Kant sostiene que antes de Copérnico se pensaba de que el Sol giraba en torno nuestro, ¿no? En torno a la Tierra. A partir de Copérnico y, obviamente, después de Copérnico, hay una forma de comprender distinta la astronomía, ¿no? Porque ahora somos nosotros los que giramos en torno al Sol. Entonces, Copérnico hizo un giro en la comprensión de la relación Sol-Tierra, ¿no? Con su propuesta, ¿no? Hizo un giro en esta comprensión en torno a la astronomía. Bien, ¿qué hace Kant? Kant también hace un giro con esta obra. Kant es consciente que hace un giro. Antes de Kant se pensaba que las cosas o la imagen de las cosas eran las que iban hacia el sujeto que conoce. Entonces, es decir, las cosas las conocemos porque la imagen de las cosas venían hacia nosotros a partir de los sentidos, si gustas. Pero a partir de Kant, y después de Kant, empieza a entenderse, ¿no?, de que es por el contrario el sujeto quien se dirige a las cosas para conocerlas, ¿no? Entonces, en Kant hay un giro también en la comprensión de cómo conocemos. A esto Kant le llamó giro copernicano, a su concepción, a su giro, a su nueva forma de entender el conocimiento. ¿Ok? ¿En qué consiste este giro copernicano? Veamos.
Tenemos aquí a un ser cognoscente, a una persona que va a conocer. Esta persona no tiene la mente vacía, como sostenían los empiristas, ¿no? Esta persona tiene ciertas nociones en su mente, algo parecido a lo que los racionalistas habían llamado ideas innatas. Digo algo parecido, porque en el fondo no son ideas. Toda idea es un conocimiento. No son ideas, son como nociones, o a decir de Kant, son condiciones a priori. A priori significa que pertenecen al ámbito de la razón, no de la experiencia. Estas condiciones a priori son de dos tipos: las formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento, así le llama Kant. Las formas de la sensibilidad son de dos formas: el espacio y el tiempo. ¿Ok? ¿No? Yo jamás, ni tú jamás has visto al espacio puro como para decir que tienes la idea de espacio. Ni tampoco has visto, ni tocado, ni experimentado el tiempo puro como para que digas que tienes la idea de tiempo. Pero no podrás negar de que tienes la noción de espacio y de tiempo. Y que esas nociones de espacio y de tiempo te permiten poder entender que las cosas ocupan un lugar en el espacio y que se mantienen en un tiempo determinado. Pero también tenemos las categorías del entendimiento. Por ejemplo, la categoría de unidad, que me permite decir que ahí hay un árbol. La categoría de pluralidad, que me permite, por ejemplo, decir que ahí hay varios árboles. La categoría de contingencia, que me permite decir que estoy viendo un árbol, pero pude haber visto otra cosa, ¿no? La categoría de causalidad, ¿no? Que si yo golpeo el árbol, saldrá un sonido. Entonces puedo entender que la causa del sonido fue el golpe. Esa es la categoría de causalidad. Y otras categorías más. Kant lista 12 categorías. Todas estas, las formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento, son las condiciones o nociones a priori, ¿no? Entonces, esto es lo que Kant recoge del racionalismo, en cierto modo, ¿no? Los racionalistas no estaban tan equivocados al decir que tenemos ideas innatas. Kant dirá, no son precisamente ideas, pero son condiciones en la razón. Pero los racionalistas se equivocaron al pensar que esto era suficiente para obtener el conocimiento, ¿no? En realidad, falta. ¿Qué faltan? Los datos sensoriales, ¿no? Y ahí los empiristas tienen razón, ¿no? Porque esos datos sensoriales provienen de la experiencia del mundo real. El mundo real no sé realmente cómo es. Solo sé que recojo datos, colores, texturas, distancias, formas, olores, sabores, etcétera, ¿no? Y toda esa acumulación de datos son ordenados en mi mente, son condicionados. Y esa participación de la experiencia y de la razón es lo que se genera llamando conocimiento, ¿no? Entonces tengo el conocimiento, en este ejemplo, de una casa con 3 ventanas, una puerta. Eso es a lo que llamamos conocimiento. Por lo tanto, eso es lo que Kant llama fenómeno. El conocimiento es fenoménico, eso es lo que se puede conocer, eso es lo cognoscible, es lo que aparece ante el sujeto que conoce. Yo no sé cómo es el mundo real, lo único que sé es que eso aparece así en mí, a partir, repito, de la experiencia y de la razón. Esto es lo que aparece ante mí, esto es lo que puedo conocer.
Eso es lo fenoménico, el fenómeno. ¿Y qué cosa es entonces lo real? Lo en sí, como decía Kant, ¿no? Eso es el noumeno, el mundo tal y cual es, ¿no? Ese mundo tal y cual es incognoscible. Nunca podré conocer cómo es el mundo tal cual es. Solo podré conocer cómo es el mundo tal y cómo aparece ante mí. Yo no sé realmente cómo sea esto que estoy tocando. Lo único que sé es que así aparece ante mí. Y yo le doy el nombre de taza, ¿no? Entonces, eh, para Kant, pues, ¿no? El conocimiento no es una adquisición, no son simplemente las imágenes del mundo las que mi mente recoge, ¿no? Sino el conocimiento, ¿no? Es una construcción. Yo construyo el conocimiento que tengo sobre el mundo a partir de la experiencia y a partir de la razón, ¿no? Ese es el giro copernicano que hace un momento te expliqué. Todo esto que está aquí, bueno, sin los dibujitos, claro está, lo pueden encontrar en la obra kantiana Crítica de la razón pura, con todos los detalles, ¿no? Que obviamente yo he obviado aquí. Está en internet por si acaso, en PDF, ¿no? Repito, es una obra densa, pero importante, ¿no? Para comprender el pensamiento moderno. En esta misma obra, ¿no? Kant, como todo ilustrado, quiere comprender cómo es posible la ciencia. Y para comprender cómo es posible la ciencia, tiene que hacer un análisis de los juicios, porque la ciencia manifiesta su conocimiento a partir de juicios o enunciados. Un juicio, una oración, está constituida por el sujeto y el predicado, es una cosa que sabemos desde primaria. Kant va a analizar los llamados juicios analíticos y juicios a priori, y luego analizarás otros juicios, ¿no? Los juicios analíticos, en los juicios analíticos, el predicado está incluido en el sujeto. Es decir, lo que afirma el predicado, en realidad el sujeto ya lo ha dicho, pero de manera implícita. Por eso es que no hay un conocimiento nuevo, porque nada nuevo te estoy diciendo, ¿no? En los juicios a priori, en tanto se hace uso solo de la razón, entonces llegamos a albergar juicios universales y necesarios. Universal significa que vale para todo el mundo, necesario significa que es así y no podría ser de otro modo. Esto es lo que defendían los racionalistas. Ejemplos, los cuerpos son extensos. El concepto cuerpo en química, por ejemplo, en física, por ejemplo, hace referencia a todo ente material. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que todo ente material es extenso, todo ente material tiene extensión, tiene medida, ¿no? Entonces me dirás tú que lo que te digo en el predicado son extensos, ¿no? No es nada nuevo de lo que ya se entiende con el concepto cuerpo. El triángulo es una figura de tres ángulos, lo mismo. ¿Qué de nuevo te digo al decirte que el triángulo es una figura de tres lados? Lo único que hago es explicarte lo que ya se comprende con el concepto de triángulo. Los casados son los que no están solteros. Como te das cuenta, son reiterativos. Nada nuevo te estoy diciendo. Estos ejemplos son ejemplos de juicios analíticos a priori. Yo no necesito ver al triángulo para poder decirte que es una figura de tres lados, ¿no? Yo no necesito conocer a todos los casados del mundo para recién darme cuenta que son los que no están solteros. Es una cuestión de conceptos. Y en tanto es una cuestión de conceptos, entonces solamente la razón me vale.
y lo que yo diga será universal y será necesario. Luego tenemos a los juicios sintéticos y a los juicios a posteriori. Los juicios sintéticos, en los juicios sintéticos, el predicado no está incluido en el sujeto. Por lo tanto, lo que se afirma en el predicado sí será algo nuevo respecto del concepto que está en el sujeto. Y si es algo nuevo, entonces aumento el saber. Los juicios a posteriori, posterior a la experiencia, ¿no? Son aquellos que me brindan información sobre entes particulares y sobre entes contingentes. Es decir, los juicios que se me da, los juicios a posteriori, son juicios sobre particularidades, sobre ese árbol, ese perro, ¿no? Te hablo del árbol, pero pude hablarte del perro, por eso son contingentes. Estos juicios lo defienden los empiristas. Ejemplos: esta manzana es roja. Esta manzana, no te hablo de toda la manzana del mundo, ¿no? Sino esta en particular es roja, ¿no? No te digo que la manzana es un fruto, producto del árbol del manzano, porque si te dijese eso, eso sería un juicio analítico. Sino que te digo que además es roja. O sea, la pregunta es, el concepto rojo es un concepto muy distinto al concepto manzana. O sea, no tiene nada que ver con el concepto de manzana. Y sin embargo, puedo armar un juicio verdadero, en este caso, al ver una manzana roja, a posteriori, y al decir la manzana es roja. Por ejemplo, ¿no? Esos niños juegan en el parque. Los cuerpos son pesados. Claro, hay cuerpos que son más livianos, ¿no? En este caso te hablo solamente de los cuerpos que son pesados, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de juicios sintéticos a posteriori. ¿Qué son los juicios sintéticos a priori? A ver, son sintéticos porque aumentan el conocimiento, tal y como hemos explicado en la diapositiva anterior, y son a priori porque son necesarios y universales. Estos son los juicios de la ciencia. La ciencia ha desarrollado investigación y ha elaborado enunciados científicos, juicios científicos, que han permitido el aumento del conocimiento, y ese conocimiento es necesario y universal. Estoy pensando, por ejemplo, en las leyes científicas o en los teoremas matemáticos. Entonces, Kant llega a la conclusión de que los juicios de la ciencia son los juicios sintéticos a priori. Si la ciencia avanza, como Kant está siendo testigo de que avanza, ¿no? Avanza justamente por la formulación de juicios sintéticos a priori. Ejemplo, en el ámbito de la aritmética, 5 más 7 es igual a 12. 5 y 7 en una relación de adición. Cuando 5 y 7 se sinteticen en esta relación de adición, se unan, si gustas, cuando se opere, recién llegaremos a 12. Entonces tenemos aquí un ejemplo de juicio sintético a priori. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Igual, un juicio sintético a priori, esta vez en el campo de la física. El cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos, un teorema en el ámbito de la geometría. El famoso teorema de Pitágoras. Entonces tenemos aquí ejemplos de juicios sintéticos a priori, sintéticos porque han permitido el aumento del conocimiento, ya que eso antes no se sabía, y son necesarios y universales. Así avanza la ciencia, por la formulación de juicios sintéticos a priori. Y finalmente tenemos a Hegel.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán, máximo representante del idealismo alemán, sostuvo que la filosofía es la comprensión de la totalidad, ¿no? Es la ciencia de la totalidad para Hegel, la filosofía, ¿no? La forma más acabada de la racionalidad del universo es la vida social humana. Para Hegel, el universo es racional y su culminación última es la vida social, no individual, social del hombre. Ahí se manifiesta esa racionalidad en su plenitud. Entre las obras más importantes de Hegel tenemos la Fenomenología del Espíritu y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Aquí tenemos la obra Fenomenología del Espíritu de Hegel, una obra de casi 500 páginas, una obra densa, eso sí, bastante densa, es una de las obras más difíciles en filosofía, ¿no? Hay que leerlo lentamente, ¿no? Con una incluso con un diccionario especializado, a veces es bueno, ¿no? Para comprender esta obra hegeliana. ¿De qué nos habla esta obra? Nos habla de algo que Hegel llama espíritu universal. Así como los seres humanos tienen espíritu, no en sentido religioso, sino en sentido filosófico, ¿no? Así como los seres humanos tienen un espíritu que les permite, pues, comprender el mundo, racionalizar el mundo, entender el mundo, ser en el mundo, ¿no? También el universo entero tiene un espíritu y este espíritu es racional, es la razón que gobierna la totalidad, las mismas que tienen su culminación en las manifestaciones del hombre y sobre todo en las manifestaciones sociales del hombre. Este espíritu universal, ¿no? Se puede comprender en una tríada tal que es el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu subjetivo es la lógica que gobierna las sensaciones psicofísicas del individuo. Si yo tengo frío, por lógica busco abrigarme. Si yo tengo hambre, por lógica busco comer. Si yo tengo sed, por lógica busco beber. Por eso se manifiesta en la psicología humana. Pero yo, individuo, también busco relacionarme con otros. Y en esa relación surge también una lógica, ¿no? Una lógica que gobierna la vida social, en la pareja, en la familia, en los amigos, en la comunidad, en el Estado. Todo ello es la manifestación del espíritu objetivo que tiene su culminación en la ética. Pero el hombre también busca el saber, busca la verdad, busca conocer, busca entender, va más allá de su propia materialidad. En el arte, en la religión, en la ciencia y filosofía. Por eso el espíritu absoluto es la lógica que gobierna la totalidad del saber de las manifestaciones humanas y tiene su culminación en la filosofía. Tenemos entonces aquí una línea de progreso que va desde el espíritu subjetivo, pasando por el espíritu objetivo, culminando en el espíritu absoluto. Este derrotero, ¿no? Este derrotero, este devenir, este avance, este progreso, se da dialécticamente. La dialéctica se entiende como el método para conocer el fundamento de todo lo que existe. Tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Entendamos a la tesis como una afirmación, ¿no? No es necesario que se afirme, que se diga algo, ¿no? Sino la presencia de algo ya es una afirmación, ¿no? Pero también nos damos cuenta que una presencia contraria sería su negación, ¿no? Es decir, una afirmación contraria a la anterior, una antítesis, que sería una tesis contraria, ¿no? Y esta oposición no es eterna, genera una resolución o síntesis.
su vez, la síntesis es una nueva posición, una nueva tesis que generará una nueva antítesis y finalmente otra síntesis. Y así hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Vemos entonces también otra posición en relación al progreso, porque las síntesis son las superadoras de las síntesis anteriores. Para entender mejor esto con unos ejemplos. En el pasado hubo voces que defendían la esclavitud, pero aparecieron voces que empezaron a rechazar la esclavitud. Ahí tienes la tesis y la antítesis. Esos problemas fueron superados ya, porque en nuestra época no hay esa discusión, al menos no en nuestra cultura, porque se llegó a una síntesis. En el pasado había voces que defendían el voto de la mujer, pero también habían voces que rechazaban que la mujer vote. Esa discusión en nuestra cultura ya no se da, porque fue sintetizada, ya fue superada. En nuestra cultura hay otros problemas, por ejemplo, ¿no? El aborto. Hay quienes defienden el aborto, hay quienes rechazan el aborto. Tesis, antítesis. A futuro, con toda seguridad, ya no habrá ese conflicto, porque se habrá superado. Y habrán otros conflictos seguro que nosotros ni nos enteramos. ¿No? Hegel daba el ejemplo de una planta, ¿no? Cuando la planta está creciendo también se está dando esta dialéctica, porque la planta está siendo planta, pero a la vez está dejando de ser semilla. Está siendo y no siendo, tesis y antítesis. ¿Y cuál es la síntesis? El crecimiento mismo, ¿no? El padre, la madre, el hijo. Pero el hijo volverá a ser padre, madre, otro hijo. Si te das cuenta, entonces, en la realidad, visto de este modo, estamos frente pues a una dialéctica que muestra un progreso, un devenir, un desarrollo, un proceso. El espíritu universal se despliega en ese proceso al que llamamos historia. Lo que llamamos historia es ese desplegamiento, ese despliegue de eso que Hegel llama espíritu universal. Cada tesis y antítesis son verdades, verdades que se contradicen entre sí, generando otras verdades. Esas verdades no se anulan, sino se superan. Así es. Entonces, ¿no? El pensamiento hegeliano pues marcó toda una época, ¿no? Hasta ahora hay gente hegeliana, ¿no? Pero bueno, aquí nos quedamos entonces, aquí nos quedamos con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Más o menos? Alexia Barbieri Rodríguez, me preguntas, ¿qué significaba cuando Hegel decía que la libertad se movía de oriente a occidente? Ah, mira, ¿te has averiguado eso? Está bien. Para Hegel, la única filosofía que vale es la filosofía occidental, ¿no? Y de occidente, la europea. Y de Europa, la alemana. Y de la alemana, la de él, la de Hegel, ¿no? Básicamente por ahí va la filosofía hegeliana. ¿Por qué decía esto Hegel? No lo decía por simple orgullo, ¿no? Pedantería, ¿no? Sino que él dice, ¿no? Mira, mi filosofía ha descubierto la dialéctica, ¿no? Y si nos damos cuenta, todo el pensamiento del pasado no ha sido más que controversias u oposiciones de tesis y antítesis que han generado síntesis. Mi filosofía en ese sentido sería como la síntesis de esas otras filosofías del pasado, ¿no? O sea, la superación de todas las del pasado, ¿no? Ahora, es cierto que surgió pensamiento en Oriente, ¿no? Pero ese pensamiento de Oriente, ¿no? Ha pasado, como tú lo estás poniendo, ¿no? Ha pasado hacia Occidente. El tránsito, ese proceso, progreso del espíritu universal es hacia su libertad plena.
hacia su autoconocimiento, decía Hegel, ¿no? El espíritu universal, ¿no?, se despliega en la historia en su autoconocimiento. Y ese autoconocimiento genera esa libertad. Entonces pasamos de Oriente, que en términos sociales sería una sociedad esclavista, hacia Occidente, donde aparecen paulatinamente ideas sobre libertad y todo lo que hemos visto en la Ilustración. En ese sentido, Hegel, pues, efectivamente dice, ¿no?, la libertad se mueve de Oriente a Occidente. Ha habido muchas críticas sobre Hegel, ¿no? Pues Hegel no pensó, por ejemplo, en América, ¿no? ¿Qué sucedió con América? Eso no existe para Hegel, ¿no? Pero bueno. Profesor, entonces, entre otras palabras, es como que con Oriente se refiere a que a un continente que fue esclavista a pasar a Occidente que fue podría entender de mal a mejor. Podría entenderse así. O sea, una frase como esa tiene interpretaciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Podría entenderse también de ese modo. Así es. Yo he querido dar la explicación en función de la teoría que hemos estado explicando, pero también se podría entender de ese modo, ¿no? Así es. Bien. Alexia, me preguntas, ¿para Kant podemos conocer a Dios? No, claro que no. Dios sería un noumeno, ¿no? Si el conocimiento necesita experiencia, claro. Para Kant marca los límites del... ¿Se acuerdan de la primera semana de filosofía? Si mal no me equivoco, hablamos ahí de las definiciones de filosofía. Y Kant decía que la filosofía es un conocimiento crítico que establece los límites de la razón. Kant, con lo que te acabamos de ver, te das cuenta de que Kant está diciendo, mira, hasta aquí podemos conocer. Solamente podemos conocerlo, el fenómeno. No podemos ir hacia el noumeno, no podemos ir hacia la verdadera realidad, hacia el mundo en sí, como decía Kant, ¿no? Entonces Dios obviamente es noumeno, no es posible conocerlo, ¿no? Por eso Kant decía que es imposible demostrar la existencia de Dios. En esta obra, Crítica de la Razón Pura, Kant demuestra, o intenta demostrar en todo caso, para no ser taxativos, que es imposible demostrar la existencia de Dios, ¿no? Es imposible demostrar que Dios existe, ¿no? Eso no significa que Dios no exista, ¿no? Simplemente es imposible que la razón pueda demostrar tal cosa. No la encuentro, está por acá. Bueno, por ahí está, ¿no? Es imposible que la razón humana, que es limitada, pueda demostrar tal cosa, ¿no? Por eso Kant decía, hay que creer en Dios, pero no porque se pueda demostrar su existencia, sino pues una cuestión ética, solamente una cuestión ética, ¿no? Es decir, está bien creer en Dios, en todo caso, ¿no? Está muy bien creer en Dios, pero no pretendas demostrar que existe, ¿no? Por ahí está, bueno, quería mostrárselos, pero esta ahorita tiene tantas páginas, ya bueno. Bueno, ¿qué me dices aquí? Melanie me pregunta, ¿puede haber un juicio analítico a posteriori? Es una buena pregunta. En la terminología kantiana, no. En la terminología kantiana, no. Pero un autor, no recuerdo el nombre, en el siglo XX, ¿no?, trató de demostrar que sí hay juicios analíticos a posteriori. Por ejemplo, el agua es H2O, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua es H2O. ¿Eso sería un juicio analítico? Sí, lo sería, porque dices agua, dices H2O. Pero ¿cómo se descubrió eso? Se descubrió por la experiencia, por analizar el agua, es decir, a posteriori. Entonces sería un analítico a posteriori. Pero Kant no conoció la química.
¿no? Por eso Kant da ejemplos de matemática y de física, porque son la matemática y la física las ciencias que en la época de Kant se habían desarrollado. La química es una ciencia que se desarrolló un poco después. Entonces Kant, la química en la época de Kant era alquimia. Entonces Kant dice, alquimia es metafísica, eso no es ciencia, ¿no? Entonces digamos que por ahí podemos salvar un poco a Kant, ¿no? Alexia me preguntas, ¿qué significa cuando Hegel? Ah, ya. Fabián me dice, ¿y la fe? ¿Qué hay con la fe, Fabián? ¿Qué hay con la fe? No entiendo muy bien la pregunta. Alexia me pregunta más arriba, ¿no? ¿A qué se refiere Kant con no se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar? ¿Y por qué se dice que Kant solo escribe para filósofos? Ah, ya. Bueno, Kant es reconocido como el filósofo más importante que se dedicó a la enseñanza universitaria. Anteriormente acá pues, los filósofos no enseñaban en las universidades propiamente, ¿no? Sino eran pues consultores, eran preceptores, ¿no? De las grandes familias, ¿no? Tenían mecenas, ¿no? El primer filósofo, ¿no? Importante que se va a dedicar a la enseñanza en la universidad es Kant. Y cuentan, efectivamente, que él decía que no se enseña filosofía, sino que se enseña a filosofar. Se enseña a pensar, eso le estoy diciendo, ¿no? No se enseña a dar datos simplemente, sino se enseña a pensar con los filósofos, ¿no? ¿No? Tú podrás preguntarte, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? Y sería una pregunta lícita. ¿A mí qué me importa, pues, saber que un filósofo de hace 2500 años dijo que nada existe, ¿no? O que el movimiento no existe, ¿no? ¿No? Y tendrías algo de razón, ¿eh? ¿No? ¿Por qué te hacen recordar eso? Lo importante no es tanto eso, ¿no? Lo importante es saber cómo reflexionó Parménides, cómo usó su razón para llegar a una cosa tan eh, fuera del sentido común, ¿no? Y para darnos cuenta cómo la razón humana puede llegar a establecer eso que rompe con el sentido común. Y lo mismo Platón, ¿no? ¿De qué me sirve aprender Platón, de que hay dos mundos, de que mi alma es irascible, apetitiva, ¿no? De que no se conoce, solamente se recuerda, ¿no? Lo importante no es tanto eso, ¿no? Lo importante es darte cuenta, ¿no? Pensar con Platón, reflexionar con Platón. Yo no intento, nunca fue mi pretensión, defender que las teorías de Platón o de otro autor son las verdaderas en absoluto. Lo que intento aquí y lo que se intenta en realidad es que reflexionemos con esos filósofos, que los tomemos como ejemplos simplemente para luego nosotros analizar nuestra propia realidad. Porque estos filósofos, los que estamos viendo, están analizando su realidad, su mundo. Entonces, lo mismo, ¿no? La gente debe analizar su realidad, su mundo, pero en base a lo que hicieron otros también, tomando como ejemplo lo que otros hicieron. Por eso es que Kant decía, pues no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Y dices, ¿por qué se dice que Kant solo escribe para filósofos? Ah, bueno, porque la obra de Kant es densa, ¿no? O sea, un neófito, es decir, una persona nueva, ¿no? Se va a perder. ¿De qué está hablando este filósofo? ¿No? Kant no te explica detalles, ¿no? Asume que ya se sabe ciertos detalles, ¿no? Entonces, ¿no? No es como Platón, pues, ¿no? Un neófito, alguien que no sabe nada de filosofía, bien puede irse a la obra de Platón y entenderla rápidamente, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? ¿No? Pero ya obras como Kant, como Hegel, ¿no? Estos te escriben para los especializados, ¿no? Así es, así es. Bien, entonces, Gracias, profesor. aquí terminamos. Ok, señorita, aquí terminamos.